canal de YouTube de Interior Futbolero. En el día de hoy, la jornada número 8 del Torneo Federal A, vamos a repasar. Los invitamos antes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que compartan el contenido, a que le den me gusta. Y si les parece, arrancamos la recorrida de una nueva jornada del Torneo Federal A, que arrancó el día viernes en Bahía Blanca, zona 1, para Villamitre y Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi. El 1-0 para el Villero, Maxi Tunesi, el de Río Colorado, el ex Gimnasia de Jujuy, que iba a convertir, marcaba la ventaja para los de Mungo, que se ponían en ventaja en el marcador. Luego llegaría el penal para Círculo Deportivo, que intentaba volver a sumar de a 3. Venía de hacerlo la fecha pasada, jugando en casa de local. Había obtenido la primera victoria en el campeonato, quería la segunda consecutiva. Sin embargo, Luciano Molini, el ex Chipoletti, le impedía a Lautaro Ruiz Martínez convertir el empate. El penal que marraba al delantero, que contenía Luciano Molini, ex hombre de All Boys también. Molini, que luego perdería la titularidad para la Copa Argentina. Villamitre, que por eso jugó el viernes y que volvió a ganar después de la derrota en el Clásico. Ricky Tapia iba a convertir para el 2-1. El de Tucumán, que iba a marcar. Luego llegaría el penal contra Martín Peralta y el también tucumano de Lules, ex Atlético Tucumán, ex San Martín también Martín Peralta, ex San Jorge de Tucumán, pasado en Estudiantes de Río Cuarto para él también. El 3-1 definitivo para Villamitre, que iba a sufrir el descuento en el final de Axel Pereira para Círculo. 45 del segundo tiempo el descuento. El 3-1 final entre los de Mungo y los de Semeñuk, que dejó el cargo del equipo papero después de 5 derrotas. Abandonó la institución. Sol de Mayo ganó en condición de visitante. Chipo lleva 4 sin ganar, con 3 derrotas y un empate. Segunda victoria consecutiva para Sol. De Oliveira Márquez iba a marcar el 1-0 en 7 del segundo tiempo. Segunda victoria en fila para Sol, que salió del fondo, dejó último a Círculo de Otamendi. Matías Arraute, el ex hombre de Aldo Civi, iba a marcar para Liniers, para el Chivo, el 1-0. La asistencia de Agustín Jara y la gran definición de Sarraute para marcar el 1-0. Y Lautaro Cerato, quien me pregunto, ¿será nuevo refuerzo de Sarmiento de Junín en las próximas horas? Para el 2-0 del Chivo. Jara y el remate, atajaba Chávez y el rebote Cerato para el 2-0 para los de Claudio Graf. Primera derrota de Sancinena como visitante en el campeonato. Sancinena sigue igual en puestos de vanguardia, al igual que el Chivo, que se escolta. Está tercero Villamitre, es decir, que los de Bahía y la zona están segundos, terceros y cuartos. Y el líder es Olimpo, también de Bahía Blanca. Igualó en 0 ante Santa Marina de Tandil. Iba a tener el tiro libre de amarilla, el cabezazo de Alejandro Toledo, que daba en el poste para el equipo bahiense, que intentaba. Antes Vallejos y Doñate por arriba habían buscado para Santa Marina. Sigue sin ganar de local el aurinegro. Olimpo continúa invicto y líder de la zona 1. Por la zona 2 del Torneo Federal A, vamos a ver a los de Toti, Sergio Arias, que jugaban en Mendoza. San Martín el Chacarero, que no pierde de local desde el 21 de febrero de 2021. 0-1 ante FADEP por la final Cuyo del Regional Amateur. Y no el último, sino el anterior. Fue la última derrota del Chacarero jugando en casa. Igualó en 0. El remate de Simeonato contenía Taborda César, el ex San Martín del Tucumán. Luego el centro de Garro y el cabezazo de Gobeto desviado para los de Botella, que igualaron en 0 ante los de Toti en condición de visitante. Fue el debut de Botella como entrenador, que no dirigía hace 4 años, la última vez a Chipoletti en 2018 ante una multitud en Mendoza. Ferro de General Pico en casa arrancaba ganando con el tanto del ruso Vasilchik. Tras la asistencia pelotazo de Aaron Barquet, marcaba para el equipo piquense. Llegaría luego Matías Barbero para Argentino de Montemaíz tras el centro de Guillermo Sánchez, el ex Sarmiento y Boca Unidos, que enviaba el balón al área. Y Barbero, el ex Sportivo Belgrano, que marcaba para Argentino. Llegaría luego el tanto del Chula González, que iba a convertir el goleador que tiene Argentino de Montemaíz, Cristian González Medina, así se llama, nombre completo para el Chula, el goleador, que viene de ser el artillero en el Regional Amateur de Argentino Montemaíz, que en la pelota quieta, la de laboratorio, entre David Franco y la cortadita,
para el gol de Guillermo Sánchez. 3-1 la victoria para los de Mazola ante el verde piquense. Está más líder que nunca. Argentino de Montemaíz se jugó en el Boys de Santa Rosa porque están resembrando el campo de juego de Ferro de Pico. El gol de Bolívar, Gonzalo Urquijo, el ex hombre de Agropecuario de Brown de Puerto Madryn, tras el centro de Nahuel Yeri, para la victoria ante 9 de julio de Rafaela. No levanta cabeza Atenas de Río Cuarto, ante Bolívar, el equipo celeste. Huracán Las Heras triunfó, se levantó el globo. Juan Manuel Marital, el gol del 1-0, el zurdo que iba a rematar de derecha. El ex Godoy Cruz, pasado en Gutiérrez también, para el ex hombre de Huracán Las Heras, que iba a definir, pasado en Estudiantes de San Luis también para Marital. Para el 1-0 del globo, Pablo Barraza le daba la parda a los de Bove, a los sanjuaninos. Sin embargo, en el final del partido, tras el buen gol de Barraza, de tiro libre, buena definición, iba a llegar el tanto del triunfo para Huracán Las Heras. El árbitro Francisco Acosta, que sancionaba penal en el final. La mano que sancionaba el árbitro del encuentro. Les pregunto a ustedes cómo la vieron. Jugada rápida, difícil. Y Agustín Verdugo, otro ex Godoy Cruz, que iba a definir para el 2-1 y la victoria de los del Cachorro. Alejandro Aurre, justamente otro ex hombre de Godoy Cruz. Antonio Tomba de Mendoza. Hermosa definición de Verdugo. Y el final del partido para la risa de Verdugo y la risa del pueblo lacerino. Por la zona número 3, vamos a ver lo que pasó entre Unión de Sunchales, el Bicho Verde, y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El 1-0 para el verde iba a llegar de la mano de Alexandro Ponce para los de Cristian Molins. Una buena jugada por izquierda, el centro de Román Barreto y el tanto de Alexandro Ponce, el 1-0 para el Bicho Verde. Luego llegaría el empate para los de Baioli de la mano de Milton Olego. El 1-1 en 39 de la primera parte. El sexto empate entre ambos en sus últimos 8 enfrentamientos entre sí. Primer punto de Defensores en sus últimos 5 partidos. Aunque aún no ha ganado, Unión sigue invicto jugando como local. Gran victoria, gran de Sportivo Las Parejas. El Lobo ganó en la ruta, se repuso ante Independiente de Chivilcoy. El tanto de Luciano Sañer para el 1-0 de los de Las Parejas. Segunda derrota consecutiva para Independiente, equipo rachero. No le pasaba en el Federal A desde el 11 de mayo de 2022, casi un año. Segunda derrota consecutiva, jugando como local. No perdía en Chivilcoy desde el 7 de mayo, Independiente. Las Parejas ganó 5 de los últimos 6. Y vamos a ver ahora lo que fue la gran victoria del linqueño en transmisión de Interior Futbolero, que volvió a transmitir segundo fin de semana consecutivo para IF en la ruta, transmitiendo antes Otamendi, ahora Concepción del Uruguay. Vamos a recorrer el país con IF como siempre lo hicimos, siempre al lado del torneo Federal A y de jugadores como Franco Fagundes para descubrirlos en este hermoso y apasionante torneo. Se llevó la pelota Franco Fagundes, convertía el 1-0 a los 8 de la primera parte. La asistencia de Mauricio Pavón Zárate, después hizo todo. Fagundes, el oriental, el ex Sarmiento de Junín, para el 1-0. Elías Martínez llegaba tras el centro de Pavón Zárate para el segundo tanto de el León. Juega realmente bien al fútbol el linqueño, que iba a llegar al 3-0 de la mano nuevamente de Franco Fagundes. Pavón Zárate disparaba primero, Serrano erra el rebote y Fagundes convierte para el 3-0 del linqueño en 3 del segundo tiempo. Llegaría el penal para que Luciano Félix Leguizamón canjee por gol tras la falta de Elías Martínez. A Jonathan López, el de Chacarí, que se metía en el área, llegaba a la infracción. Y el de Concepción del Uruguay, el de la histórica, donde se jugó el partido, Luciano Félix Leguizamón, iba a descontar 1-3 para los del Beto. Norberto Acosta, que intentaban ponerse en partido. Bachke, que se las agarraba con Luciano Félix. Una cuestión de hacer un poquito de tiempo para el golero del linqueño, que iba a llegar tocando para ampliar la ventaja. Iba a convertir de esta manera el cuarto tanto Gabriel Serrano. Mauro Ponce de León a pura gambeta
combinaba con Fagundes y el taco. Y el gol de Serrano, ahí lo vemos nuevamente. La gran jugada de el linqueño, que también llegaba tocando para este penal la mano de Cristian Romero. Intentaba parar a Mauro Ponce de León. Y el propio Ponce, que iba a convertir nuevamente para el equipo visitante. Primera conversión para Mauro Ponce. Había sido protagonista en la jugada anterior en el gol de Serrano en el cuarto. El quinto era obra de Ponce de León. Agustín Emilio García de tiro libre, que iba a convertir el 2-5 definitivo. Gran victoria del linqueño. Cuarta victoria consecutiva. Único invicto junto a Olimpo y Bolívar en este torneo. Supera a Olimpo como el equipo con más goles del torneo Federal A, el linqueño. Vamos a ver ahora lo que ocurrió entre Douglas y Depro. La gran victoria del Milan de Pergamino, con la particularidad de que el goleador del encuentro fue Nicolás Johansen, quien convirtió los 3 del Milan de Pergamino. Iba a marcar el 1-0. De esta manera convertía el ex hombre de Colón, hizo inferiores en el Sabalero. Johansen estuvo a prueba en Atlético Rafaela después de un paso por Atlético Carcarañá. No le fue bien en esa prueba, se rompió la rodilla y está volviendo de a poco en el Milan de Pergamino. Marcaba el 1-0, llegaría luego otra vez para marcar el segundo tanto tras la asistencia, entre comillas, de Pablo Massa. No podía contener el arquero Alejandro Higuita para los de Orsellet, que no han ganado todavía en el campeonato. Sexta derrota del Depro en sus últimos 7 partidos en condición de visitante, 4 consecutivas. No le va bien en la ruta. Y Johansen, tras la asistencia del cordobés Esteban López, para el 3-0 definitivo en 26. La gran victoria de Douglas, tercer triunfo consecutivo ante el Depro, 2 en Pergamino, 1 en Entre Ríos. Tercera victoria consecutiva para Douglas. Cuarta en fila también en condición de local en el Miguel Morales. En la zona 4 ganó el equipo del Yagui nuevamente. Gimnasia y Tiro de Salta se acomodan al torneo Federal A. Fue victoria ante San Martín de Formosa, jugando en casa, jugando como local en el Gigante del Norte. El elenco de Forestelo derrotó a la Franja. El 1-0 lo convirtió el Pollo Fabricio Rojas. Marcaba tras la asistencia de Matías Virge, una fórmula que le viene dando rédito a los salteños. Marcaba el 1-0 para los locales. Llegaría luego Oscar Chiquichano para marcar el 1-1 de la Franja. Ariel Vega era el que ponía el balón al centro del área. Y Chiquichano, el ex Peñarol de San Juan de Chimbas, marcaba el 1-1. Sin embargo, el bomba Daniel Carrasco, ex hombre de Juventud Unida Universitaria de San Luis, entre otros, marcaba el 2-1, el bombín, para la victoria del elenco del Yagui Forestelo. Dedicatoria especial para el bombín Carrasco, que de esta manera le daba el 2-1 a Gimnasia y Tiro, el ex hombre de Ferro, Juventud Unida San Luis. Una vasta trayectoria en el torneo Federal A. Segundo triunfo al hilo para Gimnasia, que venía de ganarle a Sarmiento de Resistencia. Federico Pérez marcaba el 1-0 para Boca Unidos. Luego llegaría el penal. El Tony Medina entraba al área, enganchaba, le cometían la infracción. Y Raúl el Pepe Albornoz, el hombre de Diamante Entre Ríos, el ex Gimnasia de Mendoza, ex Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que marcaba el 2-0 para el equipo correntino, que tuvo como figura a Angelito Piz. Sarmiento de Resistencia, tras ver la gran victoria de Boca Unidos, la tercera en el campeonato, volvió a ganar. Balsan Giacomo marcaba el 1-0 para Crucero. Diego Nacache marcaba el 1-1. Y Rodrigo Montenegro, potente disparo desde lejos para el 2-1. Sobre el final, 51 del segundo tiempo, para la quinta victoria de Sarmiento, para volver a ganar. Segunda derrota de Crucero en el campeonato. Gran triunfo, Diego Nacache y Rodrigo Montenegro. Los goles del equipo sarmientista, que terminó con 2 menos por las expulsiones del Nano Martínez y Matías Mancilla.
El clásico fue para el Santo Antoniana, se quedó con el triunfo ante Central Norte de Salta, que se quedó derrotado y sin entrenador después del duelo en el Marte Arena. Una multitud, miren qué trapo el de Antoniana, terrible la cantidad de gente del Santo en el Marte Arena para ver el triunfo de Juventud, que iba a arrancar ganando el tanto de Gonzalo Gómez. Iba a llegar el centro cruzado de Martín Correa y Gonzalo Gómez por la vía aérea marcaba el 1-0 para Antoniana. De esta manera festejaba el equipo de Gaby Nasta. No podía Nicolás Caprio en la estirada. Llegaría luego el segundo tanto del equipo antoniano de penal. Morínigo intentaba despejar, tocaba el esférico con la mano y José Díaz no lo dudaba. De esta manera es clara la mano, elevada, antinatural, ampliaba volumen, un penal infantil de Rodrigo Morínigo que iba a cambiar por gol Jorge Velasco. De penal iba a convertir el equipo santo el 2-1 de Antoniana, segundo triunfo consecutivo para Juventud, tercera fecha consecutiva en la que Central Norte no gana, por eso, más la derrota en el clásico, termina detonando la salida de Víctor López, el ex central de Banfield y Newell's, entre otros, pese al descuento de Leandro Vela, el ex hombre de Instituto y Central Córdoba de Santiago, que ponían partido a Central Norte. Sin embargo, ganó Antoniana 2-1, se quedó con el clásico, se ilusiona el equipo de Nasta y así lo festejó con su público. En sus últimos enfrentamientos, Antoniana ganó en 3 oportunidades y Central ganó en 2 en los últimos 5. Y aquí fue victoria para el Santo, que delira, que festeja y que se ilusiona. Y así llegamos al final con el plato fuerte de Salta de esta nueva edición de este show de goles de Interior Futbolero en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que lo compartan, a que le den me gusta y a que se suscriban a nuestro canal para muchas más entregas como estas que van a seguir viniendo, van a seguir llegando en este apasionante torneo Federal A que recién comienza.